Damos la bienvenida a esta tarde, como cada martes, en este G4, con el tema de moda y de análisis en este periodo de elecciones 2021. El tema de hoy es omisión de partidos y retraso de campañas. El gusto darles la bienvenida a nuestros especialistas. Eduardo Fernández, politólogo, un gusto tenerte este martes. Muchas gracias, Manuel, gracias, Claudio, gracias, amigos del auditorio que muy amablemente nos prestan una poquita de su atención. Vamos a tratar de analizar y de intentar explicar qué es este fenómeno, no nuevo, pero sí grande en cuanto a magnitud se refiere. Claro. Y Claudio Sirio, sociólogo y analista político. Un gusto tenerlo. Muchas gracias, Manuel. Como ya cada martes. Lalo, un gusto estar aquí compartiendo contigo, con Manuel, agradeciendo desde luego este espacio bonito, creo yo, para el análisis, fundamentalmente, ¿no? Aquí estamos. La polémica se desata el día de ayer con los partidos y sobre todo con los aspirantes a las presidencias municipales. Y yo les quiero preguntar su perspectiva. ¿Los partidos políticos incurren en una omisión o nuestro árbitro electoral se ve rebasado en esta circunstancia de tener pues una cantidad considerable de candidatos y hacer esta revisión minuciosa de sus expedientes? Bueno, yo, si me permites, a mí, digamos que un poco por antigüedad, ¿no? Un poco por antigüedad, y porque creo que en esto mucho de nuestra experiencia personal sirve, Lalo. La organización de las elecciones en nuestro país, bueno, en principio había que diferenciar entre lo que es estrictamente la administración en los procesos electorales de la organización misma, incluso de lo que es ahora el Instituto Nacional Electoral como árbitro electoral, le podríamos poner así entrecomillado, porque la metáfora nos sirve mucho. Pero desde mi punto de vista, a raíz del surgimiento de un órgano autónomo, que es importantísimo, esa cuestión es clave en nuestro país, digamos en la democratización de nuestro país, es importantísimo que surgiera un órgano autónomo que fuera eso, el árbitro, ¿sí? Pero fundamentalmente que organizara las elecciones a través de procesos administrativos que se van a ir construyendo durante todo este tiempo, que ya es bastante, y que hacen del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, lo digo yo como estudioso en ese sentido, como una de las instancias más acabadas en el mundo para organizar, ¿sí?, elecciones, ¿sí?, pero de manera fundamental para administrarlas. Esa diferencia entre organizar y administrar es clave, porque nos permitiría distinguir entre lo que es digamos, estrictamente la estructura organizativa del INE, ¿sí?, del INE, que estaría integrada por el Consejo General, ¿sí?, y de ahí luego a 32 consejos locales del INE, y luego de ahí a 300 consejos distritales, hasta ahí, digamos, ¿no? A nivel local eso se reduce en términos de que hay un Consejo General del ITE, ahora Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 60 consejos municipales y 15 consejos distritales. Todo esto es la estructura organizativa de las elecciones, pero detrás de ello hay una estructura administrativa que es la que realmente en la práctica administra las elecciones. Y entonces a nivel federal tenemos entonces lo que es el INE, en la estructura central del INE, y luego las estructuras locales, ¿sí?, las vocalías, claro, se llaman locales, y luego las vocalías distritales. Ahí hay todo un cuerpo administrativo que al administrar, valga la redundancia, las elecciones, tiene una serie de procesos
que son infinitamente, bueno, imagínenselos, ¿no? Infinitamente difíciles de comprender para el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque nada más, por ejemplo, para tener el padrón electoral es una serie de procedimientos difíciles de comprender, ¿no? En este momento, para tener, digamos, dos elementos fundamentales de la jornada electoral: la lista nominal de electores y la credencial para votar. Pero bueno, en este mare magnum lo que hemos visto entonces es que las instancias administrativas de los procesos electorales, conforme va pasando el tiempo, son rebasadas en muchos momentos del proceso electoral. Y ahorita, por lo menos en los términos en que yo lo veo, ahorita tenemos en el momento de arranque donde vemos una situación, digamos, crítica del proceso electoral que nos muestra este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, entre que el órgano electoral tiene problemas administrativos, ojo, no organizativos, la organización está planeada, tiene problemas administrativos para sostener una demanda de candidaturas de los partidos políticos que incrementan, candidatos independientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que nos hacen ver efectivamente situaciones inéditas, o sea, que ya de acuerdo con el calendario electoral deberían iniciar campañas y no pueden, ¿no? No pueden ¿por qué? Porque desde mi punto de vista se ha sofisticado mucho la administración de los procesos electorales. Es decir, una serie de requisitos, una serie de elementos que uno todavía se pregunta, en estos tiempos de avance de la tecnología de la información, ¿cómo es que todavía un aspirante tiene que ir a tramitar su constancia de antecedentes no penales, su copia certificada del acta de nacimiento, ¿no? Una serie de cuestiones que tú dices, bueno, a ver, entonces, ¿dónde puede estar la confianza que yo debo tener como institución al ciudadano de que es Lalo Fernández y que hay un registro nacional de población y que hay un registro? Todo eso, ¿no? Que podría simplificar. Yo no sé si esté bien o esté mal, ¿no? Pero, para mi punto de vista, este tipo de circunstancias no tendríamos que buscar culpables, porque culpable es todo el desarrollo del proceso democrático de México, que se ha sofisticado de tal manera que lo más espantoso es cuando vemos lo caro que nos sale organizar elecciones en nuestro país. Entonces, dejen ustedes que si ya pueden o no hacer campaña, de que si ya no tienen su registro. Bueno, el INE mismo, y con esto terminaría mi comentario, horas antes de que se venciera el plazo para que dijeran quiénes sí podían iniciar campaña para diputados federales, horas antes, minutos antes, estaban acordándolo. Es decir, ni siquiera un candidato en ese momento tenía la certeza de que podría salir o no a hacer campaña. Entonces, yo siento que tiene que haber lo que Sergio Aguayo denomina en un libro una especie de vuelta en U. Es decir, tenemos que regresar a formas administrativas, ojo, ¿sí? Incluso organizativas, administrativas, que simplifiquen un poco estos procesos, porque realmente pues, es aberrante, ¿no? que ocurran este tipo de circunstancias cuando el ciudadano ya está pensando que su candidato va a hacer campaña, ¿no? Y no lo puede hacer. Entonces yo siento que el tema es más complejo. Quise así como que esquematizarlo mucho, pero no lo logro, desde luego. Pero yo diría que al final sí podríamos partir un poco de esta conclusión. No sé si Lalo lo coincida. La experiencia de él es digamos, más reciente, la mía es más antigua, ¿sí? Pero es que sofisticamos tanto los procesos, los elevamos tanto, que ahora ya de repente ya no sabemos qué hacer. Entonces, insisto, como dice Sergio Aguayo, necesitamos una vuelta en U que nos haga decir, a ver, vamos, regrésate hasta donde crees que... Claro, una retroalimentación. Una retroalimentación, porque si no, pues vamos a seguir en estas circunstancias, ¿no? Porque la Constitución, algunos piensan que la solución está en que no haya tantos partidos, ¿no? En la democracia, bueno, pues los franceses tienen más partidos que nosotros, pues para ejemplificar, ¿no? Pero recaudan más, pero bueno, ese ya es otro tema. Y no tienen instancias permanentes de organización electoral, por ejemplo. Sí, hay que reconocer que el sistema electoral mexicano es uno de los
que ocupan un lugar preponderante a nivel mundial, Sí, Claro, por incluso, la complejidad de su organización. sí. incluso ha sido tema de análisis de expertos en cuanto a la ciencia política Sí, y a la sí, ciencia sí, jurídica sí. electoral, en cuanto a eso se refiere. Sí. Sin embargo, pese a este sistema que efectivamente deja mucho que desear, 15 días un acta de antecedentes no penales que hace que los que de pronto no se vieron beneficiados en un partido y quisieran participar en otro o se les dilata el proceso de revisión, tienen que ir a sacar otro y eso va complicando, ¿no? Claro. situación. A mí me parece que la situación que se está viviendo por parte de los partidos políticos se debe única y exclusivamente a las omisiones y a la permisibilidad de la autoridad electoral. ¿En qué sentido? Yo en un primer término quiero recordar que la semana pasada hablaba de lo complicado que iba a ser para los institutos políticos, es decir, para los partidos políticos, cumplir con todas las acciones afirmativas en cuanto a equidad de género, a la inclusión de comunidades indígenas, de los jóvenes y de las diversidades sexuales. Y ciertamente no me imaginé que la magnitud de este asunto fuera tan grande. Si bien este asunto de que algunos pueden iniciar campaña y otros no, no es nuevo para Tlaxcala. En 2016 tuvimos un ejemplo de ello, pero no en esta escala, no en esta magnitud, de tal suerte que los 15 partidos que tienen registro local, ninguno de ellos cumplió con las acciones afirmativas. Entonces, me parece que si hablamos en cuanto a la organización electoral se refiere, Claudio comenta algo bien importante. Ya había un calendario electoral aprobado por el Consejo General y los partidos, en ese sentido, tenían que obedecer los tiempos establecidos precisamente para que ya se prevían en el calendario electoral. Tuvieron un tiempo considerable para hacer los registros de sus candidaturas, de sus planillas. Como buenos partidos lo hicieron hasta el final. Pensé que iba a decir como buenos mexicanos. No, porque no todos lo hacen. No todos lo hacen. Claro. Pero como buenos partidos tradicionales en nuestro país, los 15, es decir, ninguno se salva de haber dejado los registros, o la gran mayoría de ellos, para el final. Lo que ocasionó que después de realizar esta propuesta de registro, se verificaran la gran mayoría de lo que se pudo, porque también es cierto, la autoridad electoral en ese sentido, me parece que con el poco o mucho personal que pueda tener, sí se ve en cierto modo rebasado por lo que comenta Claudio, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 17,000 registros que hay que revisar minuciosamente, y me queda claro que la situación que estamos viviendo es completamente culpa de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían cuáles eran las acciones y medidas afirmativas que tenían que implementar en cuanto a los registros. Es decir, no era nada nuevo para ellos. Y el hecho de que en cuanto a candidaturas a presidentes de comunidad lo pudieran hacer el Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México, nos deja entrever que no era imposible. Es decir, sí había condiciones para poder realizar los registros conforme a la ley y conforme a las acciones afirmativas que debían cumplirse. Entonces, sí, porque tenemos un partido nuevo y que cumple. Claro, ¿no? O sea, de verdad no hay justificación o pretexto alguno para no cumplir, insisto, con lo que mandata la ley y con las acciones afirmativas. Me parece que en ese sentido la autoridad electoral se ve muy permisiva, porque les dice, bueno, no cumplieron al principio, no cumplieron en la segunda, bueno, vamos a darle 48 horas para hacerlo. Digo, ya algunos partidos han tratado de solventar estas observaciones, incluso en ese sentido y en mi interpretación de la ley, pudieran ya estar iniciando campaña. Porque lo cierto es que hasta el momento no ha habido ningún acuerdo del Consejo General que modifique precisamente el inicio de campaña. ¿Sí? Al inicio de campaña. Entonces, creo que esta situación de verdad no es nueva en Tlaxcala. Sí, el tamaño y la magnitud, de verdad, uno no se explica cómo es que ninguno de los 15 partidos está formando cuadros respecto de las mujeres, respecto de los jóvenes, de las comunidades indígenas y de las diversidades sexuales. Es una lástima, una vergüenza que ninguno de los partidos en Tlaxcala lo esté haciendo. Y no lo están haciendo, y ya vemos lo que está pasando, ¿no? Tratan de buscar por debajo de las piedras, incluso lo comenté la vez pasada. Hubo un aspirante a una candidatura que dijo expresamente: me pidieron declararme homosexual para poder cumplir con la cuota de las diversidades sexuales. De verdad, eso
lastima a la democracia, eso no permite la consolidación de la democracia en nuestro país, pero sobre todo, lo he dicho todo el día de hoy, habla más de los partidos que de la autoridad electoral. Reforzando lo que comentas, hay que reconocer que el Instituto Electoral tiene un trabajo arduo y llevan una jornada pues nada habitual, sobre todo porque tienen que revisar más de 10,000 expedientes en, ¿qué te gusta? ¿8 días? Sí, ¿No? lo cierto es que el tiempo me parece que no es suficiente, mucho tiene que ver lo que dice Claudio, hemos hecho tan complejo el sistema electoral en nuestro país que salvo por alguno ahí, o salvo por la laicidad del Estado, no les piden lo que se denomina la fe o el acta de bautismo porque deben, ¿no? pero lo que dicen es cierto, o sea, de verdad, el convertirse en candidato administrativamente representa un vía crucis, por así llamarlo, por tratar de encontrar una energía. Es que Lo que tienes que hacer un recorrido de institución tras institución tras institución para poder lograr que tu partido te registre. Tu vía crucis más tu recorrido a las 7 casas. Es ¿no? que incluso la precisión en términos del análisis, por eso yo digo que no logro hacer una síntesis suficiente como para contextualizar el asunto, pero creo que entre Lalo y yo lo hemos hecho. Es decir, él se ha enfocado en uno de los actores importantes que son los partidos políticos. Yo me enfoqué en lo que es las autoridades electorales. Nos falta enfocarnos, pensar en el ciudadano que quiere ser candidato. Y a eso iba, ¿no? Que eso me parece de verdad un problema, porque el no cumplir con las medidas y acciones afirmativas que ya se tenían previstas, que todos los partidos conocían, puede ocasionar que como dice Claudio, quien ya se sentía candidato y estaba presto para el primer minuto del día de hoy empezar a hacer campaña, pues a lo mejor ya ni siquiera sea candidato. Entonces, creo que de verdad es un proceso sumamente engorroso, ocasionado por la omisión de los partidos. Me parece que mucho tiene que ver que el órgano electoral sea tan permisivo en cierto sentido, y por supuesto a quien sale perdiendo es el ciudadano que estaba a la espera del inicio de las campañas, porque por ejemplo un amigo decía o posteaba en su Facebook: hay que estar atentos a las propuestas, a escuchar a los candidatos, y yo le comentaba, bueno, pero ¿cuáles propuestas, cuáles candidatos si ni siquiera los tenemos y ni siquiera sabemos si van a ser los mismos? Entonces, creo que esto definitivamente es una enseñanza para la autoridad electoral, para los partidos, pero sobre todo para el ciudadano, y más que nada para quienes son militantes de algún partido, porque de verdad se ha dejado entrever el tamaño del interés que tienen los institutos políticos en formar cuadros al interior de sus propias instituciones, que precisamente tengan la oportunidad de ser incluidos en la vida política de Tlaxcala y de México. Entonces, de verdad, yo lo digo, es una tomada de pelo de los partidos. Una, que dejen hasta el final el registro de las candidaturas. De verdad, o sea, no entiendo si tenemos un periodo, me parece a mí considerable de tiempo para hacer los registros, ¿por qué dejarlo al final? Entonces, mucho tendrá que ver pues fenómeno atípico que estamos experimentando en la resolución de muchos conflictos. Me parece que vamos a ver un proceso muy judicializado, más de lo que ya estábamos acostumbrados, y creo que eso demerita precisamente el valor democrático del voto. Seguramente muchas de las victorias se determinarán en la mesa de algún tribunal especializado, no en la urna como el ciudadano espera que se haga. Entonces, creo que esto que estamos viviendo dará pie, insisto, a muchas impugnaciones. Incluso habrá, me lo estoy imaginando como me imaginaba que iban a tener problemas para sus registros, algunos que busquen causales para anular la propia elección. ¿Cuál va a ser el sustento, el fundamento? Los 2 días que perdieron y que la autoridad no les permitió iniciar campaña. ¿Por qué? Porque hay que decirlo también, el hecho de que sean menos las planillas o los registros que no cumplieran, no quiere decir que no existan planillas que cumplieron en tiempo y forma con lo establecido en la ley y acataron las medidas afirmativas. Entonces, me parece que muy seguramente vamos a ver un proceso judicializado más de lo normal,
generado ¿por quién? Por los partidos políticos. Sí, desde luego, desde luego. Si me permites, Manuel, Sí. un poco tratando de seguir la línea que marcaba Lalo hace un momento. Así como que, a ver, bueno, respiramos tantito, ¿no? Sí, a ver, calma, ¿qué pasa, no? Los momentos de crisis no son precisamente momentos en los que te hundes y ya no sales. Los momentos de crisis son la oportunidad para que puedas corregir. Entonces, todo lo que dice Lalo es muy importante en términos de, sí de los partidos, sí de las instancias electorales, porque el ITE puede decir, bueno, pues es que no tengo los recursos suficientes para organizar la elección, bla, 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 ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, si uno empieza a tratar de ser crítico con la organización, insisto, la diferencia entre organizar y administrar las elecciones, si uno empieza a revisar, por ejemplo, la cuestión de la organización, todavía no se explica uno cómo puede haber tantas instancias de organización electoral donde se destinan recursos que francamente se desperdician. Es decir, uno no entiende de repente cómo, nosotros ya lo hemos mostrado en una ponencia, en un congreso en ciencias sociales, por ejemplo, es cómo los consejos distritales del INE, por ejemplo, se constituyen en asambleas o en reuniones en las que los consejeros van a tomar café, a comer galletas y levantan la mano para aprobar los informes de los vocales respectivos de organización, de capacitación, etcétera. Y tú dices, bueno, ¿y ellos qué hacen? De hecho, muchos de ellos incluso ni siquiera hacen uso de la palabra durante todo el proceso electoral. Lo hemos demostrado nosotros. Entonces, si eso ocurre en los consejos distritales del INE, ¿sí? Dejaría a un lado un poquito el consejo local del INE, imagínense lo que pasa en los consejos distritales del ITE y los consejos municipales del ITE. Es decir, son instancias donde incluso los propios consejeros del Consejo General del ITE y los consejeros del Consejo Local del INE aprovechan para ubicar, para colocar a sus amigos como consejeros distritales y municipales, tanto a nivel local como federal. Y ellos reciben una mesada, reciben un recurso durante todo el proceso electoral, que tú dices, bueno, ¿y para qué todo ese dinero? Y así un montón. Por ejemplo, ¿para qué capacitadores en el ITE y capacitadores en el INE cuando es un mismo proceso electoral que se puede digamos, desarrollar con una sola estructura y no dos, que en un momento dado duplican las funciones, ¿no? Y en el caso de los partidos, para seguir un poco la línea que dice Lalo en términos de, bueno, él sí dice que son culpables, yo digo que no había que verlo tanto en ese sentido, pero efectivamente te preguntas, a ver, bueno, tienen tanto tiempo y no cumplen lo que tenían que cumplir, pues, ¿qué les pasa? Bueno, pues pasa que en un momento dado, si somos radicales, diríamos, es que no tenemos partidos políticos en México, organizativamente hablando. Es decir, lo que tenemos son membretes, lo que tenemos son cúpulas de partidos políticos que en un momento dado van a medrar, van a negociar con el monopolio que les permite la ley para presentar candidatos. Dices, pues, ¿qué pasa, no? Porque tendrían efectivamente, como dice Lalo, con mucha precisión, durante el periodo, durante no hay elecciones, formar cuadros que en el momento que llegan los procesos electorales ya puedan definirse como candidatos, pero no, todavía tienen que realizar procesos internos y en esos procesos internos los grupos internos de cada partido generan otra vez un caos. Bueno, vean el asunto de Morena, que es yo diría que el más grave en estos momentos, porque, bueno, no es muy claro en términos de cuáles son efectivamente las encuestas que realizaron para definir candidatos, etcétera. Es un mundo realmente lleno de complejidades que desde mi punto de vista, que vengo viendo procesos electorales desde 1987, para que alguien se imagine, desde un partido político y como analista, digo, ¿qué hicimos en un momento dado para hacer complejo todo esto, ¿no? Y yo digo, no sé si quieran cachar la idea que tengo en este momento, porque lo vengo diciendo desde hace un rato, que sí se necesita, desde luego, lo que en la literatura de ciencia política, más que en la de sociología política, se llama una reforma definitiva. La planteó Zedillo hace tiempo. Algunos piensan que cuando se dice de reforma definitiva quiere decir la última. No.
Cuando se dice en literatura de ciencia política reforma electoral definitiva, quiere decir radical, quiere decir profunda. Y en este caso estamos en un momento donde se necesita una reforma electoral definitiva, donde mucho de esto se analice. Y que vaya también a la reforma de los partidos políticos definitiva, ¿sí? Porque entre lo que más importa en estos momentos, desde mi punto de vista, es de que tendría que haber un solo órgano electoral, a nivel, un solo órgano que organice elecciones federales y elecciones locales. Pero, ojo, esto yo se lo decía a la consejera, a mi amiga, la doctora Dora Rodríguez Soriano, le decía, pero no se trata de que desaparezca el ITE, tendría que haber un proceso donde haya una especie de fusión, por decirlo llamar así, administrativa, entre INE y Instituto y OPLES, lo que hoy les llaman OPLES, de tal manera que solo tengamos una instancia administrativa de las elecciones. Es un proceso muy largo, porque no puedes decir que desaparezca el ITE de Tlaxcala o que desaparezca el OPLE del Estado de México, porque no, ya no sirven. No, espérate. Hay experiencias en esos espacios que son rescatables. Y entonces una reforma definitiva, por eso digo que lanzo un poco la propuesta en ese sentido, desde un espacio como este, de decir, es tiempo de pensar en México ante las circunstancias, en una reforma definitiva cuyo uno de los principales ejes sea tener un solo órgano en materia electoral. Lo cual no quiere decir que desaparezcan los órganos locales, que se mantenga el INE, sino de que haya un proceso de fusión de experiencias, de las experiencias de los institutos locales con el Instituto Nacional, de tal manera que fusione estos espacios, incluso gente que trabaja en esos lugares no se quede sin empleo. Que pues ya incluso se ha adelantado en eso, están en el servicio profesional electoral, los trabajadores de los OPLES. Entonces, tiene que ser porque, digamos, hacer menos complejo la administración, la organización primero y luego la administración de las elecciones, al grado tal de que pues, nos rebasaron los sudamericanos, para dejar una idea ya nada más así, última. Por ejemplo, urnas electorales las manejan, bueno, hasta en la dictadura de Venezuela, como le llegan a llamar, ¿no? Los bolivianos, los brasileños, los venezolanos, los chilenos están usando urnas electrónicas desde hace un buen tiempo. Y nosotros seguimos con la desconfianza, ¿no? Con la desconfianza de que va a fallar ese aparatito, se va a caer como el metro en la Ciudad de México ayer. ¿Qué sucede? O sea, tenemos que actualizarnos en ese sentido. Y para ello, pues se necesita ahí es creo que el punto de quiebre, Lalo, ahí todo llega, que los partidos políticos en las instancias parlamentarias pues entiendan que ya México no puede seguir en esta dinámica, ¿no? Tiene que evolucionar. Tenemos que evolucionar. Y mientras, en vía de mientras, ya para no perdernos de lo local y quizás poder comentar algo un poquito más allá de esto, mientras pues esperemos que tanto los partidos y la instancia electoral asuman su rol, y si un partido no cumple con lo que está establecido en la ley, así sea por 12,000 pesos, como en el caso de Guerrero y Michoacán, bueno, pues las candidaturas no están y ya, punto, no tienen candidatos, ¿no? Tienen que relevarlos, bueno, pues es si la ley lo dice o no, pero esta permisividad de la que dice Lalo, que digamos en un momento dado el Instituto Electoral de Tlaxcala o de Tlaxcalteca de Elecciones, pues se supere, porque los 30 días de la campaña que podrían estar pensados se van a reducir a, ¿qué quieres, Lalo? 3 semanas, en las que en municipios pequeños como Santa Cruz Quiletla o San Lorenzo Xocomanitla, pues a lo mejor no hay problema para... Pero en municipios como Huamantla, San Pablo del Monte, como San Pablo del Monte, ahí sí los candidatos van a tener problemas. Tenemos que evolucionar también en esos términos de las campañas, pues también, ¿por qué no? Si los japoneses lo hacen desde hace tiempo, los candidatos no tienen que hacer campaña, sus fotos están en mamparas y los ciudadanos van y ven y dicen, ¿quién es? Pues es los candidatos no tienen que hacer campaña. Bueno, no nos vamos a convertir en japoneses de este proceso electoral al del 24 y ni siquiera al del 27, ¿no? O sea, hay que ser realistas.
pero de que el asunto está en que tenemos que realizar una reforma profunda, radical, definitiva, dice la literatura. No me gusta el término, pero la uso porque así lo dice. En materia electoral pues, la tenemos que hacer, y en materia de partidos más, mucho más. ¿Qué consecuencias habrá en el electorado a raíz de parece nada, 1 o 2 días que se puedan perder en este arranque de campañas? Eduardo Fernández. Bueno, en ese sentido, Manuel, Claudio, amigos del auditorio, me parece que quien más sale perdiendo, precisamente lo he comentado, es el ciudadano en su calidad de elector, porque supongamos que ya estaba convencido, incluso sin escuchar las propuestas, por un candidato, y su corazón estaba indiscutiblemente con él, sí, su corazón y su estómago. ¿Qué pasaría si, atendiendo a las acciones afirmativas, ya no fuera él candidato y tuvieran que meter a una mujer o tuvieran que meter a un joven o a un representante de las diversidades sexuales? Me parece que eso va a pegar en el electorado, porque al final del día para eso sirvió la precampaña, ¿no? Para conocer más o menos por dónde podría ir tomando una decisión. Entonces, el hecho de que se pierdan 1 o 2 días me parece también genera incertidumbre y desconfianza en el elector, porque muchos, insisto, ya estaban esperando este proceso para apoyar desde su trinchera y en medida de sus posibilidades a su candidata o candidato. Y el no hacerlo, pues pone en vilo, en predicamento a muchos, porque no saben si hacerlo o no, no saben si va a ser candidato o no. Entonces, creo que va a repercutir, no de una forma significativa el día de la jornada electoral, pero sí en el ánimo de los ciudadanos, porque de verdad lo que deben estar buscando las autoridades y los partícipes del proceso electoral es brindar certeza al ciudadano de que la intención y la manifestación del voto se van a en cierto modo a cuidar, a garantizar. Sí, entonces, imagínate si te dicen, ya tenemos todo listo para la elección. Bueno, ya está la propaganda, Lalo. Ya está la propaganda, los flyers, las playeras, todo impreso, pero ¿qué crees? No puedes empezar a hacer campaña. Y chance, a pesar de que ya tengas todo, ni siquiera seas candidato o candidata. Entonces, eso fue lo que pasó el día de ayer, ¿no? Lo comentamos a gente que ya estaba lista y que tenía hasta... A mí sí me gustaría comentarlo. Creo que es importante al interior de los equipos de los candidatos y de los cuartos de guerra especialmente, porque tuve la oportunidad de ver, de comentar de algunos que empezaron a hacer campaña los primeros minutos de este día martes, aún cuando la autoridad Los acusen de actos anticipados de campaña. Eso básicamente constituye un acto anticipado de campaña. Sí. Y por lo tanto traía una consecuencia seria, ¿no? ¿Qué creo que deben cuidar? El uso de las redes sociales en las campañas no está peleado, menos en una época como la que estamos viviendo, pero sí creo que los candidatos y las candidatas deben dejar en manos no únicamente de profesionales de las tecnologías de la información este proceso, porque muy seguramente estos contenidos que pude ver y que seguramente muchos amigos de la auditorio también vieron, ya estaban programados en las diversas redes sociales, ¿no? O sea, nadie le explicó al community manager que no podían y no debían, que era lo peor, empezar a hacer este tipo de publicaciones. Entonces, creo que eso también es un llamado de atención para quienes pretenden ser candidatos, porque en manos de quién están dejando el futuro de su candidatura, porque insisto, quienes lo hicieron en algunos municipios, como en Cheutempan, como en San Jerónimo Zacualpan, los que pude apreciar, en Papalote también, Sí. básicamente es un motivo para anular no la elección, sino su registro en Su su registro, candidatura. Entonces, porque bueno, hay que destacar que no tienen registro, claro, ¿no? Sí, digamos, No ha sido publicado, bueno, mientras sí, no no se ha son publicado, candidatos, no digamos, aún. existe, ¿no? Entonces, Así es. Entonces, en ese sentido, creo que bien valdría la pena, por parte de quien lo considere prudente, empezar a buscar y a documentar todos estos actos anticipados de campaña, insisto, para las acciones legales que mejor les convengan. Pero que creo que es importante al interior de los equipos, insisto, no únicamente tener un profesional de las tecnologías de las TIC y la comunicación,
sino también No. un profesional del derecho electoral, de la estrategia, sí, pero además de tener a todo este equipo de profesionales, vaya, hacer sinergia y trabajar conjuntamente todos, porque bueno, debo decirlo, a las personas que asesora un servidor, antes de empezar a hacer algún tipo de comunicaciones, se consultan con el experto jurídico en temas electorales. ¿Puedo o no puedo? Precisamente, ¿no? Sí. Para evitar este tipo de situaciones. Entonces, es muy lamentable, insisto, que tanto los candidatos y el órgano electoral ya tuvieran todo listo para el arranque formal de las campañas hacia los miembros de los ayuntamientos, y que los partidos de plano ni les interesara. Por ejemplo, hoy vimos al mediodía que Movimiento Ciudadano trató de hacerlo. Eso habla bien del partido o de los partidos cuando lo hagan. Me parece que no, porque es su obligación, es su interés además. Claro. Creo que lo que sí debemos tomar mucho en cuenta, de verdad, soy muy de ese sentido, porque creo que es urgente que se haga la formación de cuadros al interior de los partidos. De verdad, es irrisorio que ninguno de los 15 partidos con los que local pudiera recurrir, insisto, con las medidas y acciones afirmativas, porque dejan en verdad claro, los desnuda frente al electorado tal y como son. Entonces creo que eso también nos permitirá como electores tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque si al momento donde tenían que arrancar campaña no lo hicieron, porque no cumplieron con los requisitos mínimos para hacerlo, ¿qué podemos esperarnos cuando sean autoridades electas? ¿Qué podemos esperarnos cuando los veamos en otro tipo de espacios? Entonces, creo que de verdad es un ejercicio muy arduo para el ciudadano, porque, insisto, deberá permitirnos tomar la mejor de las decisiones. Y creo que sí, muchos van a repensar, en caso de ya haber tenido el voto en algún lugar, van a tener que repensar. Eso como lo ha insistido Lalo en esto, eso yo también lo estoy pensando. Si ya la paridad de género en las candidaturas les había complicado a los partidos, los había desnudado, o digamos semidesnudado, por decirlo así, como lo señala Lalo, de que no eran inclusivos en ese primer gran aspecto que es la paridad de género, es decir, que no fomentaran la participación de las mujeres, ¿sí? Bueno, pues ahora los desnuda más, los desnuda por completo, porque muestra que como partidos políticos, como instituciones, mucho menos han sido inclusivos con jóvenes, con personas de la comunidad LGBT y con indígenas, ¿sí? Pero además, Claudio, perdón que te interrumpa, amigos del auditorio, hay un punto al que quiero llegar donde me parece que es importantísimo el repensar el voto. Los candidatos y las candidatas, que algunos ya están en campaña desde hace más de un mes, en el discurso, los partidos a través de sus candidatos han abanderado temas como los que estamos hablando, la inclusión de las mujeres, sí, de los jóvenes, de los indígenas, de los representantes de las diversidades sexuales en la vida política y pública de nuestro país. Pero queda solo en el discurso. De verdad, ¿con qué cara los partidos políticos en Tlaxcala van a salir a pedir el voto de estos sectores de la población cuando ni siquiera para registrar a los candidatos pudieron tomarlos en cuenta y hacer de su discurso una realidad? Yo de verdad no me imagino a partir de ahora a algún candidato o candidata tratando estas agendas dentro de sus futuros planes de gobierno, ya sea en el ámbito municipal o en el ámbito estatal, sí. Porque definitivamente me queda claro que les importan única y exclusivamente en el discurso a los partidos, porque en los hechos veamos lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Con qué cara podría salir X partido a pedir el voto de los jóvenes, de las mujeres, de las madres solteras, de las diversidades sexuales, de los indígenas, si ni siquiera se tomaron la gentileza de incluirlos en alguna planilla únicamente, por lo menos para cumplir? Bueno, ya no digamos para incluirlos verdaderamente. Bueno, Lalo, lo que pasa es que en estos términos en que tú lo estás diciendo, tienes toda la autoridad para hacerlo generacionalmente hablando. Pero quienes hemos vivido desde hace mucho tiempo este tipo de cuestiones, veíamos el problema de manera distinta. Por ejemplo,
el que yo, por ejemplo, hablo de que siempre he mencionado que yo tenía 19 años cuando empecé a participar políticamente, ¿no? Pero también soy profesor de bachillerato y también sé con Sabater, con Fernando Sabater, que a los jóvenes la política pasan, dicen, no nos interesa. Y también sé que en términos del patriarcado, tal cual lo describe Castells, como la dominación masculina, como la describe Bourdieu también, impedía que las mujeres participaran en política. Entonces ya son jóvenes y mujeres. Bueno, la homofobia y todo esto que vivimos con respecto a las comunidades lésbico-gay, pues nos muestran aquello. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querría decir? Y un poco yo lo plantearía como pregunta porque creo que tienes genuino interés en ello. A mí, uno de mis exalumnos, no lo digo para no balconearlo, no digo su nombre, pero me consultó mucho sobre cuando estaba planteando esto de la acción afirmativa para jóvenes. Y yo le decía que fundamentalmente el problema estaba en ver cómo es que los partidos políticos en su cotidianidad no le dan importancia, efectivamente, como dices tú, en su vida cotidiana, a permitir la participación política en ese orden, digamos, histórico del que estamos hablando, mujeres, jóvenes, indígenas, bueno, a los indígenas ni siquiera había que considerarlos así, y las comunidades lésbico-gay. Es decir, no les daban esta importancia. Hace 30 años, Lalo, cuando nosotros empezábamos a discutir la cuestión de la paridad de género, era así como todavía de que no, pues es que las mujeres no deben participar en política. Pero sí les estábamos pidiendo a las jóvenes que participen, miren, como en el 68. La cuestión está entonces en que nuestra cultura política, en estricto de Tlaxcala y del país, tiene mucho que hacer en este caso. Agarró desprevenido a los partidos políticos en un momento dado las acciones afirmativas que se plantearon, yo diría en un momento dado sí. Ahora, por eso se complicó el proceso electoral ahorita en registro, sí, también. A ver, pero entonces tenemos que dar marcha atrás y decir ya no hay acciones afirmativas. No. Tenemos que insistir entonces y entonces esas acciones afirmativas tienen que profundizarse en la ley, en una reforma definitiva, insisto, en la que, por ejemplo, ya se diga, por ejemplo, no solo en materia de los candidatos, sino en un momento dado incluso de las dirigencias, ¿no? Eso, que todos los partidos tengan en su comité ejecutivo estatal, por decir así, un porcentaje de mujeres, un porcentaje de hombres, etc. A nivel estatutal, revolucionario. Y entonces tienes que profundizar en materia de las afirmaciones legislativas a los partidos políticos, porque si no, les estás dejando todavía de que sigan haciendo lo que quieran. Pero pasa lo mismo en el ámbito, por ejemplo, laboral, en el que yo podría ponerlo de ejemplo. A ver, hay muchos jóvenes que están empezando a trabajar, por ejemplo, en la universidad, nuestra universidad, están empezando a trabajar y son hora clase, ¿no? Porque no hay otros espacios. Pero hay profesores que tienen más de 60 años de edad, ¿no? Y que todavía están ahí y que no se pueden jubilar o que no quieren jubilarse porque la pensión que van a recibir es mucho menor de lo que puedan estar ganando. Entonces, esto de alguna manera es estructural. Entonces, 60 años, alguien lo dice en forma de broma, aparentemente en un meme, pero dices, a ver, si tú vas a un trabajo y te dicen que tienes más de 60 años, no te contratan, entonces no votes por alguien que tenga más de 60 años. Lo dicen en forma de Sí, meme, claro, por supuesto. ¿no? Pero entonces tú dices, bueno, a ver, no, tampoco, no, Mujica no habría sido presidente en Uruguay, ¿no? Pero bueno, el propio López Obrador no sería presidente, ¿no? Bueno, varios no serían. La cosa no va por ahí. El asunto va entonces en que tenemos que fomentar una cultura política democrática de inclusión por la cuestión de las acciones afirmativas que nos ayude a entender finalmente qué es esto, pero la legislación en términos de administración electoral tiene que ser más flexible en este sentido. Por ejemplo, no cumples con las acciones afirmativas, no necesariamente es no darte el registro o los registros en un momento dado, sino quizás sanciones menores, como el diferendo que hubo en Michoacán y en Guerrero con el tribunal en ese sentido, de que, bueno, a ver, por 12,000 pesos le quitamos la candidatura a una persona, dices, ¿no?
Y dices, a ver, pues como que es mucho, ¿no? Pero dicen, Pero no, pero así dice la ley, así claro. dice la ley. Pero bueno, ¿qué sería más trascendente? ¿La cantidad o la gravedad? Entiendo que de pronto es como de pronto, o no sé, igual y estoy mal, ustedes aclárenmelo. ¿Es más culpable quien roba 100,000 o quien roba 1,000? Legalmente el robo es robo, ¿no? Digamos que la gravedad, si yo robo yo robo 100 y tú robas 100,000, pues entonces la pena es distinta. En un momento dado tendría el castigo. El castigo es distinto, pero el delito es robo. Sí, el delito es el mismo, pero la propia ley establece, digamos, niveles de castigo, ¿no? Hacia la infracción que cometes. Por eso yo digo que en este caso se me hace porque no lo he investigado, me parece que lo que podría estar ocurriendo es que como entraron de manera directa, a bocajarro, las acciones afirmativas, pues a la mayoría de los partidos pues, los agarró 10 años antes. Claro, mira, ¿no? yo trataría de entender lo que dice Claudio en ese sentido. Si la lucha de las mujeres por incluirse en la vida política fuera de hace 10 años, ¿no? Sí. Entendería en ese sentido. Si la lucha de las juventudes por ser incluidos y tomados en cuenta en la vida política de nuestro país fuera de hace 10 años, si la lucha de los representantes de las diversidades sexuales fuera desde hace 10 años. Pero tenemos distintas luchas en distintas periodicidades que me parece, yo creo y lo considero muy justo, el exigirle a los partidos que respeten las acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque han sido luchas que mujeres y hombres a lo largo de la historia política moderna de nuestro país y del mundo, consolidar, y del mundo, únicamente es privativo de nuestro país, pero han sido luchas justas, legítimas, insisto, por incluir a sectores de la sociedad en la vida política. ¿Por qué? Porque anteriormente, como decía Claudio en algún comentario, era algo normal que las mujeres, los jóvenes, no fueran tomados en cuenta, ¿no? Pero me parece que eso hace 30, 40 años, aunque fuera muy normal, no era correcto, y tampoco lo es en este momento, aunque ya pareciera que no es tan normal. Entonces, creo que los partidos deberían respetar estas luchas, estas manifestaciones políticas, porque al final la inclusión de las mujeres, de los jóvenes, de las diversidades sexuales, han sido movimientos politizados, ¿no? Si hubieran sido un movimiento estéril y nada más en redes sociales o en el imaginario colectivo, me parece que no hubiéramos tenido acciones afirmativas. Entonces, las acciones afirmativas son el resultado de años de lucha de mujeres y hombres que algunos dejaron la vida en el camino para que las nuevas generaciones, como la mía, lo dice Claudio, parece ser un reclamo generacional. Por supuesto que lo es un reclamo generacional y al mismo tiempo un reconocimiento para quienes como Claudio, desde su momento, empezaron a buscar que los jóvenes fueran incluidos en la vida política de nuestro país. Entonces, me parece que esto que hacen los partidos, no sé si con dolo o no, es demeritar y despreciar todas estas luchas justas y legítimas. En esta situación tan compleja que ya se venía arrastrando con la economía, con los tiempos, obviamente con el tema de la inclusión, la pandemia, el presupuesto muy medido de los partidos, ¿cómo vislumbran que va a afectar a los partidos estas acciones por omisión o por falta de una estructura de un instituto electoral? Yo creo que los afectaría, a varios de ellos los va a afectar, más allá incluso de esto que estamos comentando ahorita, en términos de lo que podemos llamar sus posibilidades de mantener el registro como partidos políticos. Y esto, curiosamente, el poder lo tienen los ciudadanos, porque los ciudadanos se quejan y dicen, es que nada más debería haber 2 partidos, bueno, 3, ¿no? Los más politizados, totalmente desinformados, porque obviamente la existencia de los partidos no depende de que si puede funcionar mejor con 2 o con 3, etcétera. Ni siquiera se puede tomar como ejemplo a Estados Unidos o Francia o España. No. Simple y sencillamente la cultura de México no está en ese nivel. Entonces, el ciudadano, digamos, puede en un momento dado, al votar por los partidos, por decir así, más fuertes, ¿no? En un momento decir, bueno, es que estos no pueden,
por ejemplo, yo pienso, vislumbro por lo que dicen las encuestas, y cosa que no me agrada, de verdad no me agrada, es que si es que no todos, la mayoría de los partidos locales, ¿sí? Pues no van a mantener el registro, No. ¿sí? No van a mantener el registro y eso quiere decir que los ciudadanos se quedan sin una opción, pero sin una opción porque el propio partido no se preocupó. Esto que creo que estuvo bien que Lalo lo haya planteado así en ese sentido de un reclamo que tenemos que hacer, ¿no? Es de que, bueno, si no se preparan durante su vida cotidiana, nada más quieren participar en las elecciones porque les van a dar dinero para las campañas, etcétera, pues no los queremos a ustedes fuera, ¿no? En esa lógica, digamos, el tema es que el ciudadano sigue siendo el que tiene el poder. Claro. Y tiene que mostrarlo en las urnas. Si no quieres tantos partidos, bueno, pues entonces tú decídelo ahí, ¿no? Ahora, de todo esto, a los partidos políticos les puede afectar, yo diría sí, en términos de que nos pudiera afectar al sistema de partidos tan deteriorado que tenemos, ¿sí? Sí puede afectar porque lo que en un momento llamamos los partidos consolidados, PRI, PAN, PRD, fundamentalmente, ¿sí? De nuestro sistema de partidos, y si sumamos a Morena, bueno, PRI, PAN, PRD, Morena, sí les puede afectar en un momento dado porque tampoco podemos pensar que sean los únicos que tienen derecho a ser partidos políticos. PT, Verde y otros también tienen derecho a ser partidos políticos, pero el asunto está, yo siento mucho que está ahí, es que lamentablemente la mercantilización de la política en nuestro país ha hecho que de repente este ímpetu porque haya partidos, porque haya candidatos, ¿sí? Lo digo porque a mí me tocó ser regidor del Ayuntamiento de Zacatelco de manera honorífica, del 88 al 91, y entonces nadie se peleaba por ser candidato, porque nadie quería ser primer regidor, Sí, claro, regidor, por supuesto. pero ahora sí, porque, bueno, ¿cuánto gana un regidor del No, y ahora se Ayuntamiento de pagan Tlaxcala? por eso, ¿no? Sí, ¿cuánto gana un regidor del Ayuntamiento de Tlaxcala? Y dices, caray, pues entonces mejor no entro a estudiar a la universidad, mejor me meto a un partido para ser regidor. Me voy postulando. Cuando eso, digamos, merma las posibilidades. Lo otro es, bueno, pues a ver, soy candidato, me van a dar tanto. De ahí por lo menos voy a vivir de ese dinero 2, 3 meses, un año. Sí, claro. Entonces, yo siento que en un momento dado las aristas están ahí más o menos planteadas tanto por Lalo como por mí. Es, uno, la cuestión del órgano electoral, que se necesita una reforma en materia electoral definitiva que vaya hacia ello. Uno. Dos, también una reforma a la ley en materia de partidos políticos para profundizar las acciones afirmativas de las que estamos hablando. Justo, muy, muy buen reclamo de Lalo. Y tercero, pensar que finalmente es el ciudadano. Creo que es esta cámara la que me está siguiendo. Los que me puedan estar viendo es que usted con su voto va a ir a decidir qué partidos siguen y qué no, cuáles no. Claro. Tiene que ir a las urnas, porque si lo deja así de que, no, pues hay que se hagan bolas ellos, entonces ese poder que tiene el ciudadano, ¿sí? El ciudadano común, no lo estamos ejerciendo. El 6 de junio nos espera. Yo creo que tendría que ser ese el mensaje de hoy y de todos los programas que hemos hecho aquí, que hemos estado Lalo y yo juntos, es ciudadanos, por favor, vayan a las urnas, infórmense de quiénes son los candidatos, a pesar de todos estos problemas que podamos ver, infórmense y vayan a la urna, porque si no van, entonces le estamos dejando a las cúpulas, incluso, porque hablamos de los partidos así como entidades casi etéreas, ¿no? No, les dejamos a las cúpulas de los partidos políticos decisiones tan importantes como esta. Y lo otro que me parece que tendría que ser en un programa distinto es ¿qué tanto nuestro país y Tlaxcala, Lalo, merecería programas en materia educativa donde se politice a los jóvenes? Donde haya materias, lo digo porque yo he impartido durante 15 años una materia que se llama política en un bachillerato en Zacatelco, y donde pretendíamos eso, que los jóvenes se den cuenta de la importancia de la política, de que en las sociedades, dice Sabater, insisto, es todo, casi todo es política. Pero ¿por qué entonces entrar
digamos, vivimos mucho tiempo despolitizados, los jóvenes despolitizados, las mujeres despolitizadas, las comunidades lésbico-gay despolitizadas, los indígenas despolitizados. Cuando lo que necesitamos, bueno, en un momento dado, incluso si tenemos amigos de la comunidad lésbico-gay, muchos de ellos incluso en ese sentido, a mí no me importa la política, ¿no? Yo quiero fiesta, me voy aquí, me voy allá, etcétera, ¿no? Los más activos, porque los que, digamos, no lo son, en un momento dado dices, bueno, espérate, pero también esto tiene que ver en un momento dado con el esparcimiento, con que te vayas de fiesta, con que hagas deporte, con que esto, lo otro. Necesitamos una sociedad más politizada. Curiosamente, este término que ha sido manejado de manera peyorativa de que todo se politiza, sí, es que todo tendría que ser político, pero bien entendida, la política, no como la grilla, no, la política como eso que inventamos los seres humanos para en un momento evitar que la sangre llegue al río. Sí, para mantener orden, ¿no? Un orden, digo, por si no estaríamos hay... hablando de anarquismo. Claro, por supuesto. Entonces, yo no sé qué tanto en un programa como Lalo, bueno, sobre todo creo que Lalo y yo nos entendemos mucho, sobre todo un poco por el perfil académico, pero qué tanto necesitamos politizar más a todos estos sectores de la sociedad de manera específica, indígenas, comunidades lésbico, gay, mujeres de manera importante y jóvenes. Jóvenes. Los seres humanos nos hemos desentendido tanto precisamente de la actividad política que la sentimos muy ajena a nosotros. Sí, ajena. ¿No? Es una realidad. De tal suerte que cuando las mujeres, los jóvenes, los indígenas deciden participar, el establishment, lo que se llama el no les responde, no les permite acceder sí. a las posiciones de poder, a la toma de decisiones, a este juego de la política. Claro, entonces el hacerlo, insisto, yo lo comenté en su momento, todas estas luchas fueron movimientos políticos, claro, que hicieron precisamente que volteáramos a ver a las mujeres y decir, efectivamente, debemos incluirlas en un nivel 50-50 en la vida política de nuestro país. Lo mismo con los jóvenes. Y de verdad, no me cabe en la cabeza que ninguno de los partidos lo haya hecho. Y yo comentaba en medio de uno de los comentarios de Claudio, que el único partido, de verdad, que en términos estatutarios y prácticos lo ha hecho, tiene esta visión de incluir a las mujeres, a los jóvenes y a las comunidades. Es el que menos pensaríamos que... Claro, es el revolucionario institucional, de verdad. Eso se tiene que reconocer, porque para que un partido se abra de tal suerte que pueda incluir a estos sectores en la toma de decisiones de su vida interna, de verdad es un ejercicio democrático, me parece ejecutado, que de los mejores que podemos ver. Insisto, ¿por qué? Porque fueron luchas políticas justas y legítimas que ocasionaron que los partidos se vieran en su momento obligados, y hoy me estaría refiriendo a todos, a tratar de incluirnos. Entonces, y tú también lo has dicho, Lalo, de alguna manera preocuparnos por esto y decir que tienen que estar ahí en candidaturas no es nada más por aferrarnos y de que a fuerza tiene que haber 50% de mujeres, o un porcentaje de jóvenes, o un porcentaje de comunidad lésbico-gay, o un porcentaje de indígenas, nada más porque sí, no, porque eso les da la posibilidad de que el poder público en nuestro país y en Tlaxcala en un momento dado también esté ocupado por estos sectores poblacionales tan importantes. Bueno, todavía apenas con Obama, una de las cosas que más lanzaba así al aire para decir es que miren, yo soy distinto, etcétera, era que en su gabinete ya había un lésbico, una persona de la comunidad lésbico-gay. Claro. Nosotros analizábamos eso hace años, 2008, ya era así como de que, qué bueno que ya, no, espérate, es que también tendrían que estar ahí, es que las luchas de la comunidad gay en Estados Unidos, que son, uno lo puede ver en las películas, Milk, creo que se llama la película en la que se aborda este tema, para ya no pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, si empezaras a pensar en acciones afirmativas, bueno, a ver, toda la comunidad latina, todos los obreros, digamos, todos los migrantes, o sea,
todas las minorías. Y bueno, creo que nos queda claro la perspectiva de nuestros expertos en el sentido de que hay una omisión por parte de los partidos y que se necesita una reestructura y una reforma seria a nuestras instituciones electorales. Y bueno, yo les doy las gracias. Ha sido Gracias a ti, un Manuel. programa muy nutrido con la aportación de ustedes dos en sus ámbitos y perfiles profesionales con relación necesaria a la sociedad y a la política de nuestro estado, pero sobre todo agradecerle a usted que nos permite llegar hasta donde tenga un dispositivo móvil. Que tenga muy buena tarde, nos va a encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página, la www.imagen TV, plataforma digital, y también en nuestro canal de YouTube. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Nos vemos el próximo martes.